Muy buenas noches a todos nuestros psico-oyentes. Nosotros felices de estar un día más con cada uno de ustedes. Yo soy Jonathan Lorenzo y acompañado de Luisa Gómez y tenemos una compañera nueva. ¡Aplausos! Gracias, bienvenida. Anayasi Soto estará compartiendo con nosotros, es la nueva integrante del staff de Psicovoces. Bienvenida, ¿eh? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí, súper contenta. Nosotros felices. Estará feliz, Luisa. Claro, está creciendo en mujeres esto. Y más, y más. Bueno, yo Feliz estoy yo, que yo estoy como María, bendita entre todas las mujeres. Así que hoy tenemos un tema interesante, como todos los jueves, pero la invitada de hoy, para mí es un placer, porque es muchos años, de verdad, y no hay un día que yo a veces siento que estoy cansado de que porque cada vez que tengo una curiosidad de un tema, una vez la llamo a ella, y ella siempre busca un espacio para estar. Y de verdad, agradecido porque desde el principio ha creído en Psicovoces, nos ha acompañado, hasta en la pandemia, cuando éramos online por Instagram, también nos acompaña. Y ella encantada siempre de estar con nosotros. Y es la doctora Gloriana Montat, quien es neuropsicóloga y también con una maestría en psicología forense. Una de las primeras en todas las áreas, en neurociencia y también en psicología forense. Bienvenida por estar aquí. No enseñen mi cédula, sí. Pero una cosa. Muchas gracias, yo siempre contenta de estar con ustedes. De verdad, para nosotros es un placer. Y hoy vamos a hablarles de un tema que cada día es preocupante para nuestro país, que es el tema de la violencia de género, pero también queremos enfocarnos en lo que no se ve de la violencia de género, porque muchas veces solamente nos enfocamos en la violencia física y existe otro tipo de violencia que también hace daño a la familia y hace daño a la sociedad. ¿Qué es violencia de género, doctora? Bueno, la violencia de género es un término que realmente fue acuñado por un congreso de mujeres de la ONU en el 95 y fue acuñado como violencia de género o violencia basada en género, y es otra forma de hablar de la violencia contra la mujer o la violencia por el hecho de ser mujer, usualmente en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito de parejas, exparejas, en ese tipo de contexto, y tratando, entiendo yo, de visibilizar la problemática y como que apartarla para darle la importancia que requería en ese momento, hacerle un puesto aparte para que pudiera ser estudiada, para que pudiera ser atendida adecuadamente en todos los países donde pues esta sociedad patriarcal pues se fomenta este tipo de violencia. Excelente. Sí, muy fuerte, doctora. ¿Y por qué siempre que se habla de violencia, se habla de violencia a la mujer? O sea, como usted lo dice, una sociedad poquitito ya más machista, y siempre la violencia tiene que ser a la mujer. No se refleja otro tipo de violencia. Estamos viendo últimamente más en las redes sociales donde la mujer raya el carro, donde hay rebeldía contra el hombre, donde están sucediendo muchos casos, pero sigue siendo una voz la violencia a la mujer. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ver con lo que las estadísticas nos dicen, de que todavía es necesario hacer énfasis en esta temática, pues constituye uno de los delitos, si no el delito más denunciado. En algunos años ha sido el delito más denunciado, la violencia de género, y estamos hablando, por ejemplo, de más de 60,000 denuncias en el Distrito Nacional por año de este tipo de violencia. Entonces, creo que las estadísticas nos dicen que todavía tenemos que seguir hablando de ella y de esta temática, y de seguir explorando y de seguir entendiendo el cómo podemos frenar este fenómeno y esta situación. Claro que eso no quiere decir que no hayan otras violencias. Pero mire, al hombre lo violentan mucho. Sí, hay hombres que le dan golpe, oye. Claro, a mí me lo hicieron ver de esta manera. Por ejemplo, hablando del COVID, ¿no?, que acabamos de salir, si tú estás en medio de la pandemia del COVID y hay un congreso de cómo frenar el COVID, alguien va a venir y te va a decir, pero el ébola es malo también. Sí, el ébola es malo, pero estamos hablando de COVID. Sí, pero el ébola es malísimo y mata a la gente. Sí, mata a la gente, pero tenemos una pandemia de COVID. Y entonces, cuando se haga su congreso de ébola, hablamos de eso, pero si seguimos teniendo una problemática de violencia contra la mujer, porque seguimos viviendo en una sociedad donde de cierta manera se permite o se justifica la violencia contra las niñas y contra las mujeres, yo creo que vale la pena seguir hablando de la temática sin
que eso implique que no se hable de lo otro, de la violencia Claro. que se Sí. da en la familia de manera general, contra los hijos, contra los abuelitos, contra los hombres, de hombre a hombre. Hay muchísima violencia y creo que vale la pena hablarla, pero tenemos que definir los espacios. Si vamos a hablar de ese tipo de violencia, pues hablemos de ese tipo de violencia y démosle el espacio que merece cada problemática que estemos observando. Ahí aportando un poco lo que dice mi compañera Luisa, en estos últimos casos de violencia que se ha dado, que ha movido el país, ha visto muchas quejas. Hemos visto hombres influencers que se dice, bueno, pero solamente se habla del tema que maltratan a la mujer, pero hay hombres que son El maltratados, abuso, o si sí. se ven de manera ese tipo de maltrato que quizás no se nota, porque solamente a veces nos enfocamos a aquel que se ve con un golpe, pero aquellos que físico. no se ve, que son psicológicos, que no Así se es. ven, no se nota o no se cuenta como maltrato. Pero entonces los hombres dicen, ¿y nosotros? Entonces, ¿qué hacemos? Ciertamente, y comentaba fuera de que, antes de que empezáramos a grabar, de que me toca esta semana hablar sobre masculinidad positiva y de cómo es súper importante también tocar esta temática de cómo el hecho de que la sociedad tenga esta mirada patriarcal y machista le hace daño al hombre, ¿no? De cómo Sí. el hombre carece muchas veces de recursos para lidiar con los conflictos, con las situaciones, tiene muchísima presión. Y poco apoyo también. Y como Porque el esto hombre- también es parte El de hombre la va, problemática, no, y el claro hombre que va a la sí. fiscalía y quiere poner una denuncia y incluso se han grabado videos de que no le hacen caso, de que se ríen de él, de que se burlan. Entonces, también es un problema importante Porque que eso va es- arropando Eso es parte de la misma situación. sociedad, de que no le permite, de que no se le da el permiso de que él pueda lidiar con esas emociones y con esas problemáticas Con que esa se presentan. violencia. Y es parte del problema, ciertamente. Y creo que un ejemplo de que se están haciendo esfuerzos es que esta semana yo voy a estar trabajando con esa temática, dirigida específicamente hacia los hombres, y así está el trabajo. Si podemos hablar del trabajo de Luis Vergés, que tiene Sí, años muy trabajando con hombres, ¿no? Esta problemática, entre otras personas, lo cual es genial y Sí. es un grandísimo esfuerzo. Habla de que sí se le da Sí. importancia, de que sí se habla del tema, de que sí se toma en cuenta. Pero si vemos lo que ha pasado en las últimas semanas con el tema de la violencia contra las mujeres y cómo los feminicidios siguen ocurriendo, siguen estando, pero no estamos viendo el caso contrario de mujeres que matan a hombres porque se sienten porque les fueron infieles o porque le cogieron el dinero, porque eso no lo estamos viendo al revés. Seguimos viendo estos casos donde hay hombres que matan a las mujeres, parejas o exparejas, y se matan ellos mismos, ¿no? Sí. Esa es la problemática en cuanto a feminicidio en casos de pareja que está vigente. Es el mismo patrón todo el tiempo. Claro, y doctora. entonces por eso Es- creo que vale la pena que sigamos hablando Doctora, de esta temática. Y una de las cosas también que yo, muy ligada al tema inicial, claro, de la red de apoyo, como comentábamos, que es también como tiene que ver como un poco con la lucha de poder, con la vulnerabilidad, que ya más en el hombre nosotros, claro, venimos las mujeres de una u otra forma ya culturalmente. Nosotras tenemos más facilidad de expresión, o sea, siempre como que se ve más como un ser vulnerable. Sin embargo, dentro de lo que ya es el hombre, le cuesta un poquito más, tal vez por la mirada de cómo Así se es. ve esto ante una sociedad, Sí. de expresar lo que realmente les aqueja. Entonces, muchas veces no es que realmente no se esté dando el caso, sino ¿qué tanto se está callando? ¿Qué tanto se está discutiendo o se le está prestando Claro. atención? Porque si ustedes se ponen a ver muchas veces, vemos como comentan de que se toma como una burla, donde hay muchos estigmas. Entonces, a la hora de presentar alguna queja, alguna querella, pues se ve como que, Claro. este hombre con mamita, o sea, Sí, ¿y cómo sí. tú te dejas Burla. dar de tu mujer? Sí, ¿Cómo tú? y fíjate cómo el hombre, aún si se sintiera que su integridad física está en peligro, para él es más importante lo que digan de él Sí. y que Exacto. no lo relajen, Sí. ¿ves? Claro. Entonces, es una diferencia en cuanto a precisamente cómo construimos esa masculinidad y cómo construimos esa feminidad, donde a qué le damos importancia, Sí. ¿no? Claro. Entonces, yo prefiero que mi vida esté en peligro antes Que de me vean yo ir a débil. buscar ayuda, ¿no? Exacto. Que sí. Mostrarme vulnerable. Y es parte de, como dije, es parte de la problemática también. Así Exacto. es. Doctora, ¿cuáles son las razones que lleva a un
a una mujer callar ante un tema de violencia? Son muchísimas razones y yo creo que es muy difícil a veces para las personas ponerse en ese lugar cuando vienen, como vengo yo, por ejemplo, del privilegio de tener una buena red de apoyo, de tener una familia que siempre me alentó Sí. a que yo fuera autónoma, a que yo pudiera valerme por mí misma, a que mi voz fuera escuchada y con los recursos para que yo pudiera estudiar, para que yo pudiera trabajar, para que no tuviera que depender. Eso es un privilegio, pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, Claro que cuando sí. uno entiende de dónde vienen estas mujeres, ¿no? En cuanto a esa falta de privilegio y a cuanto a esas carencias, empezando por lo psicológico, de que no puedo verme como un ser autónomo o como un ser que con una pareja al lado no tiene valor, ¿no? Una dependencia. No puede vivir y no es una persona que valga la pena. Entonces, si empezamos desde ahí y además una persona que tal vez normalizó esa violencia en su niñez, la vio a su mamá, Sí. vio a su abuela, vio a sus tías pasando por la misma situación y está convencida de que no puede por sí misma y de que ese amor romántico de novela que le han vendido, que le venden las Que el canciones, amor todo lo que puede. exacto, el que le venden Sí. las películas donde ese amor intenso es parte de la pasión. Si yo normalizo todo eso, no tengo recursos y tengo una sociedad que me dice, pero vuelve con tu marido, pero vuelve, el Claro. papá de tus hijos, pero vuelve ahí, Sí. pero quédate ahí. Entonces tú tienes todo, como digo yo, mientras más viver en una olla, más parece un sancocho, ¿no? Mientras más de esos factores de riesgo tú tienes, pues se te va a hacer mucho más difícil salir de esa situación. Y es un trabajo profundo el que hay que hacer con esas mujeres, porque hay que crear toda una red y todo un contexto que le permita la salida. Yo lo digo, doctora, porque lo hemos escuchado cuando vemos a alguien que es víctima de violencia, las personas dicen, pero si tú sabes que ese hombre se o va? esa mujer es malo, ¿por qué no te No vas? lo dejas. ¿Y por qué no lo dejas? Sí. Es que a ti te gusta la violencia, lo hemos escuchado, es que a ti te gusta que te maltraten. Y ese mismo pensamiento hace que la mujer pues se sienta, le dé mucha vergüenza cuando tiene que volver a pedir ayuda, prefiere no pedirla porque ya pasó, que ya la pedí y volví. Y entonces, y la pedí y de nuevo volví. Entonces, ¿a quién le voy a pedir ayuda si todo el mundo me está diciendo tú te lo buscaste, a ti te gusta? Ya, si me cierran las puertas, pues yo simplemente y aguanto, porque además la sociedad, la familia, la escuela, la religión me dice que esa es mi cruz y que yo tengo que aguantarme y que las buenas mujeres son mujeres que aguantan de todo. Porque tenemos esa creencia también en la sociedad, muy arraigada. Y vuelvo y digo, cuando yo tengo todo eso junto, es abrumador. Más tal vez unos niños que me están diciendo, yo quiero ver a mi papi y por tu culpa papi se fue y no está aquí. Y es demasiada la presión cuando tú tienes unas carencias básicas de que tú no tienes comida, tú no tienes leche, tú no puedes llevarlo a la escuela, que no tienes con qué. Y no has creado esas condiciones porque precisamente el sistema te armó todo de tal manera que tú hayas dicho, no trabajes, no estudies, no quédate en la casa, cría hijos y a la hora de tú tener que caminar por ti misma no tienes con qué. Entonces es muy complicado. Yo nunca minimizaría las razones por las cuales una mujer no puede salir. Todo lo contrario, tratamos de entenderlo porque a través de esa comprensión es que la podemos ayudar. Wow. Y una pregunta, doctor. Entonces está la otra cara de cuando esa persona no se quiere dejar ayudar, que es víctima de violencia y tú puedes verlo, está en tu círculo y tú dices, cónchale, ¿y qué hago? O sea, no se está dando cuenta y está siendo víctima de violencia. Uno desde afuera, ¿qué puede pasar en ese caso? Más que no dejarse ayudar, yo creo que no está lista. Y yo creo que si tenemos esa esperanza de que en algún momento esa persona va a estar lista, entonces dejamos esa puerta abierta. Si una persona, por ejemplo, está en una situación y vemos que tal vez no está lista y va a regresar o regresa, yo trato de decirle si vuelve a pasar o cuándo vuelva a pasar, porque es seguro que va a volver a pasar, yo estoy aquí.
Yo Wow. estoy aquí con la puerta abierta y yo te voy a escuchar y yo te voy a ayudar, no importa cuántas veces te pase. Porque al momento que yo dejo esa puerta abierta, la persona sabe que no va a ser juzgada cuando Sí. regrese. Y a medida que tal vez pregunte, yo le puedo pasar información, le puedo dejar... Orientarle. Exacto, Sí. y mira, y pasó esto, y este caso, tal cosa se hizo así, y voy pasando la información, tal vez no de manera tan directa o de manera abrumadora, sino de una manera que ella sienta que es una decisión que tiene que tomar, ¿no? Que no se le está forzando y que es posible, que es una posibilidad. Yo creo que, obviamente, esperando que en ese transcurso no pase algo fatal, que a Doctora, veces pasa, ¿no? y no, y que usted sabe que también en el hecho del que vive en el momento la situación no se quiere sentir tal vez que lo pongan en un lado de victimismo, o sea, de revictimizarse. A mí me pareció en estos días, yo estuve escuchando un caso de una mujer emprendedora que ya estaba dentro de los medios. Imagínese ya usted como una figura pública sobre todo, que llama mucho el morbo y están atentos a su vida personal y está también la parte de la familia, como usted dice, los hijos, cómo van a reaccionar de que mi madre, qué está pasando, cómo que mi padre, cómo que... Entonces, ¿qué pasa? Ella decía, hay muchos estigmas, porque a la hora de yo poner mi querella, me decían, pero ¿cómo es posible? Porque yo tenía en mi mente la idea de que eso a mí no me iba a pasar. La idea de que yo, o sea, usualmente yo estoy acostumbrada a ver en una mujer que es víctima de este tipo de violencia, una persona sumisa. Sin embargo, yo, una mujer que estoy en los medios, una mujer que soy, o sea, mido tanto que muchas veces por encima del hombre. Entonces, ¿cómo es posible que yo que tengo mi temperamento, que esto realmente me pasa? Y es porque muchas veces se va creando un entorno que no se percibe. Dentro de la víctima no va percibiendo dónde va cayendo hasta que llega esa manipulación, hasta que llega a darse ya esa violencia. Sí. Porque Sí. comienza muy sutilmente. Y Así es. hay otra cosa que lo que usted abordaba, y es que muchas veces nosotros, por falta de conocimiento del tema, lo que hacemos es que le cerramos la puerta a la víctima para que cuando vuelva a pasar, vuelva a nosotros sentir esa confianza. Y yo creo que es uno de los errores fatales, porque creo que no le podemos quitar ese poder o esa voluntad de la persona decidir Claro. cuándo buscar la ayuda. Porque al final nos estamos convirtiendo lo mismo que hace el agresor. Porque ¿qué es lo que le Estamos hace al agresor? agrediéndole. Le quita la oportunidad de esa claro. persona de decidir qué Bloquearle. tiene que hacer en su vida, decidir por su libertad. Y muchas veces nosotros, cuando forzamos a la persona a tomar sus propias decisiones, muchas veces estamos convirtiéndonos igualito Así que el es. agresor. Estamos forzando Claro. y tal vez ahí perdemos esa oportunidad. Esa oportunidad de que es ayudar. no quitarle esa esperanza de que tal vez ahora no es el momento, pero si tú quieres vamos a prepararnos para cuando estés lista o si lo necesitas. Y entonces ya yo te estoy dando más opciones, ¿no? Y estoy diciendo vamos a hacer un plan de contingencia en caso de que ¿no? sea Y necesario. confía en mí. Y confía Claro. en mí. Tienes en alguien en quien confiar. Doctora, hay una pregunta, porque sería bueno informarnos sobre lo que es el abuso y no lo es. La gente entiende que abuso es que te den un trompón. O sea, el tipo te puede hablar mal y te puede tratar mal. Incluso he escuchado que hasta tratarte mal amorosamente, decirte cosas feas, es abuso. O sea, eso te va marcando un poco. Sí, es difícil porque a veces no sabemos qué es un conflicto tal vez de pareja versus qué es realmente un maltrato. Y como el maltrato va escalando desde algo muy sutil, como decías ahorita, es como lo de la rana en agua caliente, ¿no? Que ya no se da cuenta que le están hirviendo hasta que ya no se puede mover porque ya el agua está hirviendo. Entonces, es algo muy sutil que empieza tal vez simplemente con yo no considerar algo que tú dijiste, un comentario, o decirte, tú no sabes de eso, y comenzar Minimizar. a desacreditar, y tal vez sí, yo me siento mal por eso, tú no te tienes que sentir así por eso, minimizo tus propias emociones, y ya comienza un proceso que ella no se va dando cuenta de control. Y el tema del control es importante, porque yo creo que hace de cierta manera la diferencia. Cuando ya uno se siente que yo a mi pareja mi pareja no puede darse cuenta de cosas porque se molesta, no, él no puede saber eso, no, él no puede ver eso, no, a él no le gusta eso. Cuando yo dejo de ser yo
para que el otro no se moleste, ahí tiene que haber una bandera roja que comience a salir. Cuando ya te molesta todo, te molesta la ropa que me pongo, te molesta la gente con quien salgo, te molesta mi familia, porque habla que si yo qué, porque no me gusta, porque me cae mal, mis amigos, te molesta que estudie, te molesta que trabaje, te molesta todo. Y hay van avanzando. Entonces vamos llegando a un punto de control y claro, a través de una manipulación, porque una mujer buena dejaría y porque yo te quiero es que lo hago, y entonces viene como un tema de confusión, pero ¿es porque me quiere o es por qué? Sí, porque es que yo lo que pasa es que yo soy lo celoso porque estoy loco por ti, ¿no? Y entonces vienen esos mensajes mezclados donde por un lado te estoy diciendo lo que tú quieres oír, pero estoy usando eso que tú quieres oír en tu contra, ¿no? Y no te vas dando cuenta. Entonces, cuando viene a ver, ya ella ha cambiado toda su vida para agradar a ese hombre que tanto me ama y que se lo merece por tanto que me ama, pero ya ha cambiado todo. Yo dejé de salir, yo dejé de arreglarme, yo dejé de hablar con mis amigas, yo dejé absolutamente todo, porque que él estaba hoy muy cansado, él vino del trabajo, él vino molesto, él está muy estresado, y mi papel es hacer que él esté bien. ¿No? Y entonces, a veces hay comentarios que te lo van tirando como una gotica, o sea, entonces, ¿qué pasa? Llega un momento, estás acostumbrada siempre a oír lo mismo, que comienza a cuestionarte, ¿será que yo estoy haciendo algo mal? Verdad. Claro. O sea, era como, o vamos a decir, te ponen a cuestionar lo que estás haciendo. Me decir, ¿tú estás segura que se te ve eso bien? Porque creo como que esa barriga, son muy porque tú no vas al gimnasio a veces, así, y después al otro día, tú te vas a comer eso, y ya tú comienzas a decir, mierda, pero yo me estoy muriendo de gorda. No, pero yo tengo que parar. Doctora, entonces, bueno, aprovechar ahí, ¿cuáles son esas señales de un agresor? Sí, es difícil, pero... hablamos de los golpes, doctora, pero usted, no, es que empieza psicológico. Uno se atreve a decirle con golpes. Uno no puede como diferenciar en el momento cuando se están dando esas temáticas de que mira, lo que tú dices no tiene valor. Y uno no lo ve todavía como maltrato. Entonces, ¿cuándo ya empieza a desencadenarse el maltrato bien o cuándo uno tiene que frenarlo? El maltrato en la pareja va a empezar desde el inicio, si te pones a verlo realmente en retrospectiva. O sea, va a empezar desde que la relación inicia. Van a empezar esas señales. Tal vez en un principio esta persona te va a bombardear con muchos gestos y con muchas cosas bonitas y muchos regalos y muchos halagos, pero... Por eso es que dicen, cambiate, tú no eras así, cambiate después. Sí. Exactamente, pero luego van a ver a veces ciertas caballerosidades disfrazadas. Sí. Porque no quiero hablar mal de la caballerosidad, que bueno, es un gesto caballeroso, no tiene nada de malo. Aquí, mire. Pero, a ver, cuando yo te digo, lo voy a hacer por ti porque para ayudarte o realmente porque creo que tú eres incapaz y además quiero controlarte. Entonces, te voy a llevar porque tengo que protegerte. Porque sí, allá yo te llevo, yo te busco y yo te espero. Exacto. Y entonces hay gestos que al principio no parecerían, es que es imposible darse cuenta en un principio, pero sí van a haber esos momentos donde esa persona, pues, si se estresa mucho, va a cambiar, o sea, va a tener como unos cambios de luces que tú vas a decir, ¿y qué le pasó? Sí, ¿no? Pero también lo justifiquen en claro, por supuesto, y esa persona tiene mucho trabajo. Bueno. Y además tal vez tuvo problemas cuando era pequeño, y entonces si tienes una mujer que tiene ese complejo de salvadora, que además con tu amor tú lo vas a salvar, pues él se enganchó de ahí, porque él se va a victimizar cuando así lo necesite. Pero esta persona eventualmente va a llegar a ese tema de vuelvo y digo, el control, porque como que ese es el aviso de que ya comienzo con unos celos, la parte de los celos también, señores, que todavía sigue en nuestra cultura como un tema normalizado. Son malos. Los celos, la gente dice, los celos son emociones, dicen. Sí. Pero en la pareja, no, los celos no son normales. O sea, tú puedes en algún momento sentirte, y esta persona, eso es una inseguridad tuya. Está hablando con revisar los teléfonos. Eso es un tema de tu propia inseguridad. El Instagram, claro. Entonces, los seguidores. Cuando tenemos una persona sumamente insegura, ¿no? Entonces comienza a celar y comienza a controlar, pues esas son las señales que si usted no está amarrado, vamos a decir, por un contrato, usted no está casado, usted no tiene hijos, espere, porque estas son situaciones que vamos a tener que ponerle límites, porque o las cambiamos o vamos por mal camino. Ese tema de esos celos incontrolables disfrazados de cariño y ese tema de esa controladera, donde ya
ya tú no sabes cuándo tú eres tú y cuándo no eres el otro, pues son esas señales que nos dicen, por aquí la cosa no está Yo bien. conocí a alguien, doctora, que le fue quitando todas las amigas que de una manera u otra significaba poder o tenía más tigueraje que esa persona, se la fue quitando porque la vendió como, mami, tu amiga no Sí. sirve. Claro, Es y te lo estoy peor. protegiendo, y te estoy Sí. protegiendo de esa persona que no te conviene, cuando tal vez en realidad esa era la amiga que le podía iba a abrirle sacar. los ojos, que le estaba diciendo algo no Exactamente. está bien, o sea, revisa a ver qué tal. Pero hay que ver, porque las personas que son agresoras pueden tener diferentes estilos. Estrategia. Hay un estilo tal vez que es más, yo te amo y no puedo vivir sin ti, y sin ti yo me mato. Ese tipo de comentarios. Es el que conocemos solamente, doctora. Ah. Qué bueno que usted mencione esa parte, y perdón que le interrumpa, de que hay muchos estilos, porque la mujer siempre espera o ve el agresor ese. Ujú. Ese es el popular, el que si tú me dejas me voy a morir. Y entonces estamos a la espera de ese, del que va a llorar por mí, pero no vemos al yo te estoy protegiendo. Tú no me vas a llamar, ¿no? ¿Y por qué tú no me llamas? Tú lo estás haciendo mal. Ese que te cuestiona, ese que es rebelde y egocéntrico, no lo vemos. Pensamos siempre que el agresor va a ser el tipo que está loquísimo y él te va a entrar a golpe, te va a hacer show Sí, nada que ver. y te va a andar atrás. Y es como usted dice, tienen diferentes tipos y modelos de actuar. Claro, entonces después que ya estás metida ahí, después que ya tienes una inversión, vamos a decir, en cuanto a crear un hogar, crear una familia, tener hijos, la mujer lo que suele es tapar lo que está pasando. Primero porque se muere de la vergüenza de que la gente se dé cuenta, ¿no? Y tapa por años esta situación y se siente muy culpable, ¿no? De las cosas que no hizo a tiempo, que dejó de hacer, o se siente culpable porque esa persona se ha encargado de hacerla sentir como que las explosiones que él tiene son culpa de ella, ¿no? Ella las ha causado porque no estaba a tiempo la comida, o porque yo llegué y tú me peleaste por el gas, y porque tú me presionas mucho, o porque no estás disponible cuando yo te busco, o lo que fuera. Y entonces ella entra en esa espiral de miedo, de vergüenza y de culpa, que no la deja salir de ahí y que ella misma se encarga de esconder. Él no tiene que hacer mucho para esconderlo, es que ella es quien lo esconde. Doctora, Perdón. ahora, jugar con los sentimientos, se puede decir que es violencia. Y lo digo porque con la última escena de feminicidio que pasó en el país, se cuestionó y en un momento se justificó el victimario, en el sentido de, poniendo en el caso de que, si tú me engañas o tú juegas con mis sentimientos o tú me chapeas, con el término que se utiliza mucho, entonces eso también es una violencia contra una parte de la otra persona. Es difícil para mí como poder equiparar que eso es violencia cuando tenemos un feminicidio al lado. Sí, Entonces, sí. hablemos de eso como Sí. violencia cuando tenemos una persona que Que mató está a muerta, otra. exacto. No, es injustificable. O sea, no hay forma de que me lo puedas vender o me lo pueda vender nadie. No, tú, yo sé que no me lo estás vendiendo. No, como no. algo que justifique. Cuando estamos hablando de dos personas adultas que tienen una relación y ambas toman decisiones, cuando hablamos de violencia es cuando una anula a otra. Está en una posición de dominio sobre la otra, donde esa ya no puede tomar decisiones, no tiene la capacidad, se ha anulado su personalidad y su mente de tal manera que es un guiñapo de persona, ¿eh? Y eso es lo que logra la persona agresora con su agresión. Esa vamos a decir que es su fin. Yo voy a dominar a esta. Ahora, Tengo cuando estamos control. hablando de dos personas adultas que toman decisiones y en sus decisiones una engaña a la otra, ¿ok? Una toma partido del otro. Usted siempre tiene la decisión de salirse e irse de ahí. Claro. Usted tiene la decisión de alejarse. Usted tiene la decisión de asumir cuál fue su participación en ese proceso. Bueno, Jonathan. Y simplemente, Vete, Jonathan. pues huye. irse, ¿no? No descaben con tus sentimientos. Claro. No te están maltratando. No. A Huye. ver, porque cuando me hablan de esas, jugar con los sentimientos es como que yo te los di como unas canicas para que tú jugaras. O sea, es que no, estamos hablando de Claro. dos personas adultas y usted tiene el riesgo siempre que entra en una relación con otra persona de que tal vez el otro no sea la persona que usted esperaba y usted tiene la opción de irse de ahí. Importante eso. Ahora bien, si su masculinidad es tan frágil que
sobre lo que digan los demás depende su vida, usted es capaz de, por no enfrentar la humillación, matar a la otra persona y matarse usted. Pero eso tiene que ver con esa fragilidad como persona que usted tiene. ¿Por qué no pasa lo contrario? ¿Por qué la mujer no vive matando al hombre porque el hombre se va con otra, es infiel, la engaña, la maltrata? Si hacen eso hubiera muchos hombres muertos, ¿eh? Porque la mujer no, en su feminidad, no está construida de tal manera que mi vida entera dependa de eso. Mi vida es mucho más que eso. No depende de que tú hiciste o no hiciste. Me puedo sentir muy mal, lo puedo sufrir mucho y bueno, pues resolveré con eso en la vida más adelante, pero mi vida no depende de. Entonces estamos hablando de un ego muy, muy frágil, que con pensar que las otras personas se van a burlar de mí o van a hablar de mí, eso es tan insoportable que yo prefiero acabar con la vida de ella, de los niños, la mía y la de todos. Yo siento, doctora, que más que también pensar en que el hombre se siente mal porque hablen mal de él, claro, tenemos que saber que hay un ego masculino, que la sociedad vive alimentando e incentivando. Usted macho, párese de ahí porque usted está llorando por esa mujer. También hay una parte donde el hombre no sabe, como usted conversó, de la masculinidad positiva, que no la hay. Y que eso mismo viene siendo parte del problema. Entonces, el hombre que no sabe canalizar sus emociones, en vez de buscarle e irse, como usted menciona, y en vez de matarla, no va a saber qué está haciendo. Porque él no sabe gestionar esas emociones que está sintiendo, es un niño. Entonces, en vez de él manejarlo con madurez, e irse y entenderlo de una manera racional, porque nosotros estamos racional aquí, sentados todito hablando. Nosotros estamos aquí diciendo, mire, vaya, se haga esto, pero si al tú no final, me quieres, vete. Si usted no me quiere, vete, pero al final el que está sentado ahí, el que está pasando, ese que no puede gestionar esas emociones, ese que está depresivo, claro, ese es el que tiene la situación y no sabe manejarla. Y está la otra parte esa que mencionamos. El tema de la sociedad, doctora. Sí, claro, porque ¿qué hace la mujer cuando está en esa situación? Busca a sus amigas. Eso se me las llama a todas, se junta con ellas, tenemos que salir y vamos todas a hablar y todas a llorar y tú hablas de tu historia y yo hablo de mi historia. Y no acaban, esa desgracia. Y cuando necesita buscar ayuda psicológica, psiquiátrica del médico, va y la busca, va a hacer su cita y va. Por lo que habíamos hablado de cómo está construida la feminidad con muchos más recursos. El hombre no se le da esto como una opción, porque de cierta manera entiende que, no, yo soy un macho, yo no tengo por qué buscar ni que psicólogo. Habla con otra gente de mi problema. No, eso no es de hombre. Doctora, no, eso está construido de esa manera. Que lo recibe, fulano me dejó. Claro. Pero tú estás llorando por esa mujer. Claro, vamos a buscarte otra inmediatamente, porque entre ellos, entre los propios hombres, pero también se le puede hacer muy difícil. Y vamos a ver, no es que no hay masculinidad positiva. Yo conozco muchos hombres que practican la masculinidad positiva. Lo que pasa es que obviamente son los que no se ven, son los que menos bulla hacen, lo que menos se sienten, pero sí la hay. Y creo que de cierta manera, generacionalmente, está habiendo un cambio, pero es un cambio lento, es un cambio muy, muy lento todavía, pero sí lo estoy sintiendo. Tienen muchos más recursos los muchachos ahora, mucha más información, y se sienten como más fácil ir de un lado, vamos a decir, de esa exigencia o ese límite de género cuadrado, se sienten con mucha más capacidad de salir y de buscar opciones. Doctora, la sociedad se preguntó en estos últimos días, en el caso de cuando una pareja le quita la vida en su relación, se decía si es feminicidio o es crimen pasional. ¿Y qué es un crimen pasional? Bueno, ahí habían teóricos que decían que el crimen pasional es cuando le quita la vida a su pareja, con quien vive. Crimen pasional. Sí. Porque a mí pasión, la palabra pasión tiene que ver con tema de amor, de amor intenso, de relaciones. Sí. Ahora, yo quiero saber dónde está el amor en el hecho de quitarle la vida a otra persona. O sea, en ese momento estaba la persona diciendo, te estoy amando, tirándote los tiros, tal vez se terminó con un cuchillo. O sea, a ver, a manera de chanza, pero sí es un problema que se siga hablando de crimen pasional, porque la palabra pasional, al tener una conceptualización positiva, entonces no describe adecuadamente el crimen que se está cometiendo. Si de verdad tú amas a alguien, tú quieres que esa persona esté bien y feliz.
Exacto. Entonces, no es verdad que por pasión, por amor, tú vas a matar Doctora, a pero nadie. si dentro de su concepto, su creación, le enseñaron su estructura social, le enseñaron que el amor todo lo puede, el amor es capaz de hacer muchas cosas por amor, porque Y hasta hay que la el amor historia, duele. hasta que el amor duele, hasta que la muerte nos separe. Pero eso es una Dentro de su concepción errada. construcción, ella entiende que la ama y como te voy a perder el amor de mi vida, intenta o le quita la vida a esa persona. Lo que definen esa parte, lo que dicen en esa parte. Yo creo que hace mucho daño hablar de crimen pasional. Es un feminicidio. Si no quieres decirle feminicidio, que lo es, puedes decirle homicidio. Yo creo que la palabra feminicidio lo que hace es darle de nuevo visibilidad a una problemática muy nuestra. Y nosotros también somos líderes en temas de esos feminicidios, homicidios, suicidios. No en todos los países se da ese tema de ese suicidio después de, y nosotros estamos a la vanguardia Y le pregunto, esa porque problemática. es importante llamar las cosas por su nombre, porque así se le puede dar solución más rápido, porque a veces la gente quiere confundir y nos discutimos solamente en el nombre para confundir y para que no se le dé solución. Claro. Pero cuando se llaman las cosas por su nombre, entonces, porque muchos de ellos, y me escribieron, lo digo porque esas son discusiones que se dan, hasta me dicen de que defensor de las mujeres, porque hay un ataque muy fuerte en ese sentido, porque ellos dicen, entonces cuando una mujer mata a un hombre, ¿cómo se llamaría eso? Porque ellos dicen, bueno, aquí en este país no se puede llamar de feminicidio, porque aquí el hombre no mata a la mujer por ser mujer, sino por un tema de que están en una relación. Porque, a ver, ese hombre que mató a la mujer, ¿mató al jefe con el que peleó? No. Mató el tipo, o al hombre, mató al otro tipo que vino y le rayó el carro, lo mató. Tampoco. O en caso de una infidelidad, mató no, al no otro mató. Exacto. Ajá, entonces, ¿a quién fue que mató? Fue a la mujer. A que la mató. mujer, exacto. Ajá, ese mismo feminicida no había matado a más nadie antes porque no estaba preso por haber cometido homicidio, o sea que estaba libre y andaba por la vida, y en la vida hay conflictos, y en la vida hay problemas, y en la vida hay un hombre que te falta el respeto, Exacto. pero a quien mató fue a la mujer. Y esa es la realidad. Ese es el tema, de si tú sientes con la potestad de que tú puedes matar mujeres, de que tú puedes violar mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Porque son mujeres. Porque son matables. Porque yo no me violables. imagino, y yo le respondí a alguien eso, yo no me imagino que si tú cuando te encuentras quizá tú la vas a matar porque lo encuentras con otra persona, tú no vas quizá a enfrentarte con el mismo hombre si el hombre también está armado, y ahí se van a matar los dos. Tú tienes hombres que un amigo le ha quitado la compañía, lo ha engañado, y un socio, y se le ha ido con todo el dinero y no lo ha matado. No. Hay casos, sí, hay casos, pero hay más casos de feminicidios. Exacto. Entonces, el tema del feminicidio lo que hace es visibilizar el contexto. Esa persona ha matado a una mujer, no en un contexto de que, bueno, fortuito, de que, bueno, íbamos en el carro y la choqué y era una mujer. No, en un contexto de que la maté porque era mía para matarla. Y si no era mía, no iba a ser de nadie. Y yo voy mucho con usted, como decíamos, del tema de pasionales. Como si entonces describiéramos la palabra de que al ser yo muy apasionada, claro, tiene que haber una gestión de las emociones, cómo controlamos esas pasiones, ¿verdad? Pero es como que el hecho de controlo para algunas cosas, pero para otras no. Claro, el hecho de tú ser muy apasionada no te da el chance de que tú tengas que cometer ese crimen. Entonces ahí controle esa pasión, porque así es. Doctora, ¿cuáles son esas actitudes que pueden ser violentas y a veces lo vemos normal, como si no pasa nada? Mira, tal vez esas cosas que las mujeres pasan por alto tienen que ver con esa violencia psicológica que habíamos comentado en un principio, de esa necesidad de control y tal vez esas humillaciones, ese luz de gas, ese gaslighting de te hago pensar que tú estás mal o tú te estás volviendo loca, pero también esa violencia verbal, esa falta de respeto, ese yo decirte una serie de palabras, de insultos, de humillarte con las cosas que para ti son las más sensibles. Yo creo que esas cosas las personas no las ven como violencia, o sea, la ven como, bueno, no, es que él es así, es que es una persona gruñona, Cambiarte es el una nombre, hasta persona, un sobrenombre. exacto, es una persona peleona y no lo vive como violencia, no viven como violencia la violencia patrimonial económica, donde yo controlo, doy 50 pesos todos los días para que tú compres la comida, y si
si no te portaste bien o me hiciste algo que no me gustó, pues te lo quito y pasan hambre tú y los muchachos. O sea, la gente no lo vive como parte, como una violencia también, el yo controlar todo, el no te dejo saber de nada, si yo gasto el dinero, de dónde viene, no, o sea, esas construcciones que no son de una pareja, vuelvo y digo, son de un ente que domina al otro y que es dueño del otro. Usted sabe, doctora, que hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que muchas veces pasamos por alto, y es que el lenguaje no solamente es verbal, sino esas cosas, ese lenguaje no verbal que va demostrando la persona muy, muy sutilmente. Muchas veces nosotros vemos personajes, vemos parejas en las redes, en las calles, y decimos, cónchale, como que algo no me cuadra, como que se siente forzada aquella persona, como que se ve tal vez esa dominancia, ¿verdad? Y eso es algo que llama mucho la atención. Así es, hay intimidaciones que hasta son tan veladas. Por ejemplo, pasa un caso en la prensa y, ¿tú viste? Fíjate que esas mujeres que sigan así, por eso que le pasan las cosas. Sí. Y eso es una amenaza, y es una amenaza velada, y es una, no, pero yo no dije nada, no, pero yo no hice nada, no, pero, óyeme, a veces hay comentarios que en sí mismos son comentarios que violentan, son comentarios agresivos, que las personas la ven como algo normal. Que tú estás en un sitio y te comienzan a hacer así, te echan muy poco para atrás, como diciéndote, ahora no hable, o ten cuidado con lo que va a decir. Y que es lo que usted dice, o sea, aparte de que ven cualquier mujer haciendo cualquier cosa, y luego la violencia como que la tenemos de una forma tan integrada al día a día en hacer comentarios sobre esa persona, cómo se viste, cómo habla, qué hace con su vida. Y no nos damos cuenta a veces que estamos violentando hasta las mismas mujeres. Violentamos a otra con ciertos comentarios. Incitamos a que sean violentadas y maltratadas y juzgadas. Sí, por ejemplo, yo escucho mucho, especialmente en las mujeres, que hablando con el tema de empoderamiento. No, porque el empoderamiento, que el feminismo ahora lo que está es poniendo a las mujeres en contra de los hombres y por eso la matan. Hasta justifican eso. Y yo he escuchado mujeres diciendo eso. Sí, claro. Que yo le digo, bueno, nosotros somos tan fuertes los hombres que hasta la ponemos a pelear entre ustedes mismas. Y al final salimos ganando. Porque si ustedes se matan, ¿quién va a seguir con el poder? Sí, pero nadie sale ganando de la situación de violencia. Yo entiendo que sí, que es un sistema que permea a todos y a todas. O sea, es un sistema en el que hemos crecido y nos ha costado irnos dando cuenta de que esto no es necesario, de que se puede vivir de otra manera. Exacto. De que no, para tener una pareja no tiene que vivirse una situación de violencia. Pero claro, vuelvo y digo, hay muchas personas que ya están convencidas de que no, es que eso es normal, es que todos son así, es que todos son iguales. Y eso es una manera de tú perpetuar y decir, quitar esa esperanza. No hay de otra. Cuando yo no tengo esperanza, no voy a buscar manera de salir. Exacto. Doctora, entendemos que la violencia inicia en el hogar y también hay un conducto social. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que uno de mis hijos muestra esa violencia hacia su hermano? ¿Cómo nosotros como padres podemos corregir para que cuando llegue adulto no sea un adulto violento? Pues es buenísima pregunta y yo le comentaba también antes de empezar a trabajar, yo tengo varones, yo tengo hijos varones, un marido, un perro varón, todos son machos en mi casa, y uno tiene esa conciencia de que está siendo parte de esa crianza, ¿no? De varones y tomando, ¿no? El rol que corresponde en ese proceso. Ahora bien, primero empezamos desde uno mismo, desde qué yo estoy mostrando, cómo yo lidio con los conflictos. Y esto en una sociedad, como dije, que la violencia nos permea a todos, donde la violencia contra los mismos hijos es algo muy permitido, es algo bastante normalizado. Entonces, si yo, desde mi posición de padre o de madre, lo único que tengo para lidiar con los conflictos es la violencia, pues no importa lo que tú hables. Si en tus acciones no estás mostrando que hay otras opciones o que yo quiero como padre cambiar esa forma por otra, pues entonces estoy criando para la violencia, estoy criando hijos violentos, que esos son los recursos que vamos a tener. Que yo quiero tal vez que mis hijos vean que yo como persona estoy buscando activamente recursos para lidiar, ¿no? Yo he buscado ayuda, ¿cómo yo busco ayuda y con quién y qué cambié para evitar
a través de la violencia relacionarme contigo y con otras personas. Y entonces así trabajar con ellos en cuanto a, bueno, se dieron unos piñazos porque estaban peleando por algo, por un juguete, y eso pasa, y eso es parte de esa agresividad, vamos a decir, natural del ser humano. ¿Qué otras opciones podíamos haber tenido? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué es defenderse versus qué es violentar? ¿No? Por el hecho de maltratar o querer dominar al otro. Porque una cosa es la defensa, que yo creo que también tenemos que enseñarla, que los chicos tienen que saber cómo autodefenderse, ¿no? En diferentes situaciones, y los hermanos practican entre ellos esa defensa. Sí. Pero también cuando yo estoy utilizando la violencia para yo dominar al otro, para yo causarle daño, para yo causarle dolor, versus defenderse. Por eso yo les decía hoy a unos jóvenes, allá donde yo trabajo, que muchas veces hay gente que dice, yo te voy a decir la verdad, y son tan decir la verdad y de ser tan sinceros para decirle los defectos del otro. Pero yo le decía, cuando una gente te va a decir eso, la verdad sin empatía es violencia. Claro. ¿Por qué? Porque es muy bueno yo decirte todo lo malo que tú de ti. Claro, pero no me pongo en tu lugar. ¿Te gustaría que te devuelvan para atrás? Entonces, eso muchas veces es parte de la violencia y nosotros lo hacemos como normal. No nos damos cuenta. Y violentamos a los demás y se vuelve como tan costumbre en nuestra vida que al final somos parte de ese mal que está afectando a nuestra sociedad. Sí, y lo vivimos en el tránsito, y lo vivimos, sí. lo vivimos diario, lo vivimos todos los días, lo vemos de cierta manera reflejado, lo hemos normalizado también, como que no pasa nada, el hecho de que pasen esas cosas, pero yo creo que hay que seguir reconociendo cuándo esas son situaciones violentas, cuándo no son situaciones adecuadas, y poner nuestro granito de arena en lo que nos competa es lo único y lo más que podemos hacer. Wow, doctora, usted vino a traer luz a un tema de verdad que mucha gente está hablando, dice su ignorancia y lo que le hace daño a esta sociedad, porque cuando un tema tan delicado que nos cuesta trabajo, que nos cuesta muchos recursos a este país y una imagen negativa a nivel mundial, porque ocupamos tasa alta en los estudios que se hacen, de verdad, esto que estamos haciendo aquí, hay que seguir haciendo, educando, psicoeducar para hacer una mejor sociedad. Doctora, mensaje final a nuestros psicoyentes, allá aquellos que están viendo que quizá hoy están pasando por una situación de violencia y no saben cómo actuar, quizá no tiene esa red de apoyo para también tomar las decisiones, y quizá ya siente que no tiene, que ya prefiero quedarme ahí como la rana porque ya se convirtió en una costumbre o porque Así no sentí es. que el agua estaba caliente. Yo me quedo con ese mensaje de la esperanza, ¿no? De lo importante de saber que siempre hay una vía, hay una forma, y que hay personas que están dispuestas a dar apoyo, y lo que hay es que buscarlas, ¿no? Y hacer ese esfuerzo por yo acercarme a aquellas instituciones o a aquellas personas que sí pueden brindarme apoyo, aunque sea para escucharme ante esta situación que me ha tocado vivir. Pero sí hemos visto tantos casos de éxito, porque vemos esos casos en la prensa y en las redes. Vemos un caso que ocurrió terrible, pero si hay 60,000 denuncias al año, y hay unos casos que son terribles y que son penosos, pero quiere decir que hay muchos otros casos que sí se le ha buscado una solución, que sí han podido salir de la situación en la que están. Y esos casos no los vemos, no los escuchamos. Nosotros los que trabajamos en esa área sí los vemos, sí los escuchamos, sí sabemos que de situaciones totalmente terribles se puede salir, y que nada, lo que hay es que buscar precisamente cuál es esa red de apoyo que yo puedo comenzar a construir y cómo yo puedo comenzar a buscar vamos a decir, ese valor en mí misma y esa justificación de la vida, de que se puede vivir mejor, de que no se tiene que vivir así, de que se puede ser pareja, y se puede ser pareja de manera respetuosa. Y se puede tener un buen compromiso, y se puede, y si no, puedo salir adelante conmigo misma, con mis hijos, con mi familia. Yo puedo ser una persona íntegra y feliz, siempre y cuando pues consiga pues los recursos que me ayuden a lograrlo. Oh, gracias, doctora, de verdad, un aplauso. Es un tema de verdad que
nosotros siempre queremos ser voz a favor de la salud mental. Y gracias por estar aquí. ¿Dónde la encontramos si nuestros psicoyentes quieren saber? Bueno, yo estoy en el Departamento de Atención a Víctimas de la Procuraduría. Es una dependencia que me consiguen en el 548-3198. Sí, ahí estamos dando cualquier tipo de asesoría o de acompañamiento, de orientación a víctimas de cualquier tipo de violencia. Que nos llamen, pues ahí estamos. Y estoy en el IDECIP ya de manera privada, también en consulta en el 549-7071. Así que anótenlo. Y estuvimos comenzando con la doctora Gloriana Montalza. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que estamos en YouTube. Si este contenido les sirve, de verdad, compártelo. Claro, Dele like, dele a la campanita. ¿Cómo es? Clink. Así ahora. Y así que estará colaborando y siendo siempre una voz a favor de la salud mental. Estuvo con ustedes Jonathan Lorenzo. Muchas gracias, doctora, por estar por aquí de verdad y brindarnos ese momento de entender que realmente hay personas que todavía velan por el bienestar y que realmente hay salidas. Así es. Sí. Y a Luisa, nos vemos. Excelente, claro que sí. Bye, hasta la próxima. Bye. Chao. Bye, bye.